Ok, vamos a ver cómo hilamos el programa del día de hoy. De hecho, ya les adelanto, lo dividimos en dos. The Wall Street Journal publica que los ataques dentro de Venezuela son una opción, pero que actualmente no se están contemplando. Yo, de eso, tengo mis reservas. Por otro lado, el Financial Times sale con un informe militar expandiendo los datos sobre la Armada y las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que se concentran frente a Venezuela. El mismo Wall Street Journal también publica que Marco Rubio lidera la campaña de presión de Trump contra la narcotiranía en Venezuela. El señor de la guerra, dijo Maduro en su momento. Y sí, el de la guerra contra quienes amenazan al hemisferio occidental con su genocidio represor y narcotraficante. Y al lado de nuestras fronteras, la diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos lograron detener la aplicación de nuevos aranceles de Estados Unidos a Colombia, confirma la noticia el exministro Cárdenas. Y explosivo. Denuncian en el Senado de los Estados Unidos que Venezuela es el principal facilitador de Hezbollah en América Latina. Las declaraciones serían incendiarias, ¿verdad? De no ser porque el mundo sabe muy bien que es así, aunque hayan 3 o 4 pelagatos por allí que se hagan los locos a propósito por 3 monedas. Pues de esto y más hablamos el día de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Comenzamos. Un grupo de expertos celebró una audiencia en el Senado de Estados Unidos este día martes sobre el papel de Hezbollah en América Latina y denunciaron, entre otras cosas, el aumento de su presencia en Venezuela desde la llegada al poder de Nicolás Maduro y desde antes, diría yo. Una de las personas que quiero destacar aquí, que realmente es una de las arañas en el centro de esta red, es un hombre llamado Ghazi Nasrallah. Así que Ghazi organizó, antes de este cambio hacia Venezuela, Ghazi organizó un acuerdo de drogas por armas con las FARC que benefició a Hezbollah. Ghazi ha sido un operativo de Hezbollah durante muchos años, pero también tiene ciudadanía venezolana y ocupó cargos diplomáticos de alto nivel, particularmente en Damasco, donde organizó personalmente reuniones con funcionarios de Hezbollah y la emisión de pasaportes venezolanos a operativos de Hezbollah para ocultar sus identidades. Bajo el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela abrió sus puertas a Hezbollah, permitiendo que el grupo estableciera una presencia importante, incluyendo un sitio de entrenamiento paramilitar en la isla de Margarita. Cuando yo estaba en el Pentágono como subsecretario de Operaciones Especiales, teníamos indicios de falsificación de documentos en esa isla y he visto documentación que demuestra que el gobierno venezolano estaba otorgando contratos a empresas fachada de Hezbollah desde al menos 2001. Cuando Maduro tomó el control, la magnitud y profundidad de la presencia de Hezbollah en Venezuela se expandió dramáticamente, al igual que sus vínculos con el régimen narcoterrorista y el cartel de los LOS. Tarek el-Aissami, quien ha sido mencionado aquí, ocupó varios cargos de alto nivel en el régimen. Uno de los más importantes fue que estuvo al frente de la Agencia de Pasaportes de Venezuela, y en ese cargo dirigió y facilitó la emisión de un gran número de pasaportes a operativos de Hezbollah y de Hamas. Ahora, he visto por parte de la oposición venezolana una base de datos de más de 10.400 personas a quienes se les otorgaron pasaportes venezolanos y que eran ciudadanos sirios, libaneses o iraníes hasta 2019. No he visto los datos más recientes, pero sabemos que algunos de esos individuos llegaron a Estados Unidos y algunos de ellos tienen vínculos directos con Hezbollah. Las palabras de Marshall Billingsley, ex subsecretario para la financiación del terrorismo del Departamento del Tesoro durante el primer mandato de Donald Trump y quien ya es todo un personaje conocido para nosotros, no han sido ambiguas. He visto documentación que demuestra que el régimen venezolano adjudicaba contratos a empresas tapadera de Hezbollah ya en 2001 y cuando Maduro tomó el control, la extensión y la profundidad de la presencia de Hezbollah en Venezuela se ampliaron drásticamente. Bingo. Por fin se lo toman en serio. Billingsley afirmó que Venezuela permitió a ese grupo establecer un centro de entrenamiento militar, o paramilitar en este caso, en la isla de Margarita, y que la Agencia Venezolana de Pasaportes, facilitó la expedición de un gran número de pasaportes a miembros de Hezbollah y de Hamas. Sabemos que algunas de esas personas se trasladaron a Estados Unidos y que algunas de ellas tienen vínculos directos con Hezbollah, añadió. Por fin se tomaron en serio esta grandísima amenaza.
Otros expertos señalaron también a Colombia por la presencia de miembros de ese grupo en su territorio. No sé si ha habido un aumento de la presencia de Hezbollah en ese país. Antes de esta administración, la del guerrillo, había mucho más esfuerzo conjunto del que hay ahora, claro, en cooperar con Estados Unidos y con otros países para atajar el problema, apuntaba Matthew Leavitt, que fue subsecretario de Inteligencia y Análisis del Tesoro, después de que el senador republicano Bernie Moreno le preguntara por los esfuerzos del presidente colombiano Gustavo Petro. Por fin se lo toman en serio, porque esto ha sido denunciado, por lo menos yo, desde hace 10 años. Repasemos el contexto ahora en donde estamos parados y de dónde venimos, porque la promesa del presidente Trump de intervenir contra el narcotráfico ahora en Colombia amplía la campaña antinarcóticos de Estados Unidos en Latinoamérica, que comenzó, como bien sabemos, con ataques militares a buques transoceánicos, pero que se centra cada vez más en amenazar a los gobiernos forajidos de esta región. Su ataque contra Colombia se produjo el domingo en redes sociales, me refiero al de Trump, cuando calificó al presidente Gustavo Petro de líder del narcotráfico ilegal, comprometiéndose a suspender la ayuda a Bogotá, la ayuda estadounidense, y tomar medidas unilaterales a menos que Petro cerrara esos campos de exterminio de inmediato. Trump declaró a la prensa que anunciaría nuevos aranceles a Colombia el día lunes, pero no pasó y ya vamos a desarrollar eso. Las amenazas convirtieron a uno de los socios de seguridad más importantes de Washington ahora en objetivo, sumándose a una ofensiva estadounidense que ha incluido ataques a presuntos buques con droga en el Caribe y también una creciente presión sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro. Esta estrategia, según expertos en drogas y exfuncionarios, está difuminando la línea entre la lucha contra el narcotráfico y el cambio de régimen. Me pregunto yo si esos expertos entienden quiénes son los cabecillas de los cárteles. El gobierno de Trump cree que su campaña contra Maduro está funcionando y que el aumento de la presión militar estadounidense en la región lo convencerá de que no puede permanecer en el poder. La idea es hacerlo sentir lo suficientemente miserable como para que se vaya. Dijo esto un alto funcionario de la administración, admitiendo que también podría llevar tiempo. Maduro ha denunciado el despliegue de activos del Pentágono frente a las costas de Venezuela, como siempre, con una lloradera y diciendo que es una provocación que forma parte de un esfuerzo mayor para expulsarlo del poder que no le pertenece. Sin embargo, en una carta a Trump el mes pasado, recordemos, Maduro prometía presentar datos que demostraban que Venezuela no trafica drogas. El viernes, Trump afirmó que Maduro estaba dispuesto a darlo todo para aliviar las tensiones y añadió que no quiere jugar con los Estados Unidos, pero en otras palabras. Trump declaró recientemente que había autorizado a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela. Los ataques dentro de Venezuela son una opción y Trump ha planteado públicamente la posibilidad, pero actualmente no se están contemplando, afirmó ese funcionario de la administración al Wall Street Journal. Pero, seamos acuciosos. En términos más generales, el plan de Estados Unidos ha sido cerrar la frontera sur, atacar el tráfico de droga por mar y luego potencialmente pasar a combatir el transporte aéreo. El nuevo enfoque en Petro, un exguerrillero izquierdista colombiano que critica frecuentemente la política estadounidense, se produce en medio de 7 semanas de operaciones de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, en las que 7 buques fueron derribados por ataques aéreos. Al menos 32 personas han muerto en esos ataques, según los funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca ha descrito a las personas que tripulan las embarcaciones como narcoterroristas, vinculándolos en algunos casos con grupos criminales venezolanos y colombianos que ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró el domingo que estos cárteles son el Al-Qaeda del hemisferio occidental. Sin embargo, el uso sin precedente de fuerza letal por parte de Estados Unidos contra estas embarcaciones narcotraficantes, inicialmente dirigidas a embarcaciones procedentes de Venezuela, se ha expandido muy rápidamente, en las últimas semanas sobre todo, para incluir a ciudadanos de otros países de la región. Colombia y Trinidad y Tobago afirman que ciudadanos de sus países han muerto en los ataques, como saben ellos. 2 tripulantes que, según Estados Unidos, sobrevivieron a uno de estos ataques aéreos la semana pasada, un colombiano y un ecuatoriano, fueron repatriados a sus países de origen. Trump acusó al presidente colombiano de no hacer nada para detener la producción de drogas y de tener una actitud nueva hacia los Estados Unidos.
Petro, por supuesto, incontinente verbal, respondió con desafío en su cuenta de X. Afirmó que un ataque aéreo mató al pescador colombiano Alejandro Carranza y violó nuestra soberanía en aguas territoriales. Aseguró que Colombia nunca ha sido grosera con Estados Unidos y calificó al líder estadounidense de ignorante con Colombia. Es verdad, Colombia nunca ha atacado a los Estados Unidos. La atacas tú, Petro, que eres un sinvergüenza. Legisladores de ambos partidos han presionado a la Casa Blanca para tener una explicación legal y una aclaración sobre los objetivos de la administración. En una notificación confidencial al Congreso, a la que tuvo acceso The Wall Street Journal, Trump declaró que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con los cárteles. Eso sucedía hace un par de semanas. Les costó mucho explicarnos la justificación legal y la constitucionalidad de esto, declaraba el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, en el programa Face the Nation de CBS el domingo. Así que han volado por los aires a todas estas personas sin que sepamos sus nombres y sin ninguna prueba del delito, declaró también el senador Ron Paul en el programa Meet the Press de NBC. Paul añadió que cree que algunos de los miembros de su administración han estado promoviendo la guerra con Venezuela durante mucho tiempo. Y te corrijo, Paul, es contra el cártel delincuencial que secuestró los poderes de Venezuela, no contra Venezuela. A principios de este mes, Paul se alineó con los demócratas, qué raro, ¿verdad?, del Senado al impulsar sin éxito esa medida que habría requerido que Trump solicitara aprobación del Congreso antes de una mayor acción militar estadounidense en el Caribe. Los ataques estadounidenses se producen en medio del mayor despliegue militar estadounidense en Latinoamérica en más de 3 décadas. Esta campaña choca ahora con Colombia, que ha dependido de los helicópteros Black Hawk y de la inteligencia, así como el entrenamiento militar estadounidense para combatir el polvo blanco y los grupos armados. Entre bastidores, diplomáticos y funcionarios de defensa colombianos y también estadounidenses han trabajado durante meses para evitar que la cooperación en materia de seguridad de ambos países se desbarate. Bogotá ha recibido más de 14.000 millones de dólares en ayuda estadounidense desde el año 2000. Tras reducir drásticamente la producción del polvo blanco en 2012 con la ayuda estadounidense, el entonces presidente Juan Manuel Santos puso fin a la fumigación aérea de coca con herbicidas. La producción entonces del polvillo se ha disparado desde ese momento, alcanzando los niveles más altos registrados, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El mes pasado, la administración de Trump desertificó a Colombia por primera vez en casi 3 décadas, alegando que el país había incumplido manifiestamente sus obligaciones internacionales antinarcóticos, normal de un tipo que dice que el whisky es más dañino que la coca. Sin embargo, la mayor parte de la ayuda continuó mediante exenciones del Congreso y por interés nacional, lo que subraya la importancia de la cooperación para los esfuerzos antinarcóticos de los Estados Unidos. El panorama se complica en la hermana patria y ahora repasemos sobre la parte militar que le atañe a Venezuela. Porque sí, 3 bombarderos B-52 estadounidenses, como usted recordará, despegaron de la base aérea Barksdale en el estado de Luisiana el miércoles pasado y volaron hacia el sur rumbo al Caribe. Estos aviones, considerados como la columna vertebral de la flota estadounidense de bombarderos, ojo allí, estratégicos, pueden lanzar una mayor variedad de bombas y misiles que cualquier otra aeronave estadounidense. Lo veían en pantalla. No se ve nada amistoso. Prosiguieron entonces a sobrevolar la costa venezolana, no lejos de Maiquetía, el principal aeropuerto de Caracas, para quien no sepa o no sea de Venezuela. Los expertos afirmaron que la misión de los bombarderos B-52 tenían como objetivo principal enviar una señal a un solo hombre. Y vaya que enviaron la señal, recuerdan, ¿no? El dictador venezolano Nicolás Maduro. Creo que solo intentamos enviarle a Maduro el mensaje de que podemos desplegarnos y que podemos hacer lo que queramos, declaró un exoficial militar de alto rango. Fue una proyección de poder diseñada para indicar que estamos atentos, que tenemos la capacidad y que se las estamos mostrando. Cerca de Venezuela, cuyo régimen socialista revolucionario lleva demasiado tiempo enfrentando a Washington, Estados Unidos ha llevado a cabo su mayor despliegue militar en el Caribe en décadas, como les decía antes. Cerca de 10.000 soldados, 8 buques de guerra, un submarino nuclear de ataque rápido, aviones de combate F-35, escuadrón anfibio. Pare usted de contar. Estados Unidos ha rotado, de hecho,
2 de los buques de guerra, lo que significa que esta fuerza permanecerá allí por un rato, declaró Mark Cassian, exfuncionario del Pentágono. Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha atacado al menos esas 7 lanchas que, según afirma, traficaban droga en el norte del Caribe, y un total de 32 personas han sido neutralizadas, incluyendo el más reciente, el del viernes pasado. Al mismo tiempo, está demostrando una selección de activos diseñados para la flexibilidad, manteniendo abiertas las opciones militares del presidente estadounidense Donald Trump si es que éste desea tomar la medida más allá de la voladura de pequeñas embarcaciones. Las capacidades que tiene Estados Unidos ofrecen opciones a los responsables políticos, afirmaba Seth Jones, exfuncionario del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Los buques de guerra, además, incluyen 3 destructores de misiles guiados, un crucero de misiles guiados, un buque de combate litoral y un escuadrón de asalto anfibio de 3 buques con aproximadamente 2.200 Marines. No es una chochería lo que está allí, y es que hasta el lunes, aproximadamente el 8% de los buques de guerra estadounidenses desplegados a nivel mundial están allí concentrados en el Caribe, según un rastreador de flota del Instituto Naval de Estados Unidos. Hasta que llegaron los destructores para iniciar la preparación en agosto, el único barco estadounidense, fíjense ustedes qué curioso, que se había detectado en la región por el rastreador este año había sido un barco hospital. Los destructores son como la navaja suiza de la Armada. Pueden con todo, afirmaba un exfuncionario de defensa. El crucero, además, tiene capacidades similares. El escuadrón de asalto anfibio tendría una gran potencia aérea y en un escenario realmente extremo están diseñados para que los Marines puedan ir del mar a la costa, añadía el exfuncionario de defensa. Estos Marines, además, también podrían realizar misiones de rescate, porque además de los B-52, se han avistado drones MQ-9 Reaper, aviones espía P-8 Poseidón, helicópteros de ataque MH-6 Little Bird, helicópteros MH-60 Black Hawk y un buque de operaciones especiales cerca de Venezuela en imágenes satelitales, rastreadores de vuelo o grabaciones publicadas en redes sociales. ¿Cuál? El MV Ocean, que también hemos hablado aquí, el Trader. Es un buque comercial reacondicionado para convertirse en una especie de centro de mando flotante de operaciones especiales, pero aún conserva su aspecto de carguero. Las fuerzas especiales pueden hacer mucho desde el buque, pero su presencia me indica que estamos muy concentrados en la recopilación de la inteligencia, declaraba el exoficial militar de alto rango. Añadieron además que hacía mucho tiempo que el ejército estadounidense no se centraba en Latinoamérica de esta manera. Realmente necesitamos asegurarnos de tener una buena comprensión de lo que está ocurriendo allí, añadieron. Estados Unidos ha reabierto además su base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico para esta misión específicamente, la primera vez que se utiliza desde su cierre en 2004. Con los recursos disponibles, las fuerzas especiales pueden hacer prácticamente cualquier cosa, afirmó el exfuncionario de defensa. Esas operaciones pueden embarcar desde la preparación operativa del entorno, que es similar al reconocimiento, hasta misiones de alto riesgo para capturar objetivos de alto valor. ¡Ay, papá! Las operaciones especiales también pueden incluir incursiones en barco o helicóptero, vigilancia, ataques con drones, misiles, submarinos, recopilación de inteligencia humana, pero ahí vemos al dictador bananero tirándosela de alzado. Y es que las fuerzas especiales tienen un límite, afirmó Jones. Si se quisiera presionar a Maduro de forma más amplia, lograr su dimisión o incluso intentar reemplazarlo, las fuerzas de operaciones especiales serían útiles, pero solo hasta cierto punto. Figuras de la oposición en Venezuela y analistas han afirmado que creen que el objetivo de la operación es, vaya sorpresa, forzar la salida de altos funcionarios del gobierno venezolano, preferiblemente mediante la renuncia o una entrega concertada, pero con la amenaza de que, si se resisten, podrían ser capturados o abatidos por las fuerzas estadounidenses. Para que usted tenga una idea, la última gran ocupación militar estadounidense en la región fue en 1994, cuando entró en Haití con respaldo de la ONU tras un golpe militar. Anterior a eso, cuando estudiantes de medicina estadounidenses fueron capturados en la Pequeña Granada en 1983, Estados Unidos también respondió con barcos y más de 7.000 soldados e infantes de marina, además de elementos de la División 82 Aerotransportada, la unidad del ejército especializada en operaciones paracaidistas. El gobierno granadino fue derrocado en ese entonces. En 1989, Estados Unidos depuso al dictador Manuel Noriega, el que sacaba el machetico, así como el narco Diosdado. Una nación que es, por supuesto, mucho más pequeña que Venezuela,
pero Estados Unidos utilizó unos 30.000 soldados, prácticamente el triple de la cantidad actual en el Caribe. La actual escalada de tropas en el Caribe no debería implicar inmediatamente que estemos planeando algo más grande de lo que estamos haciendo, declaraba Bradley Martin, ex capitán de guerra de la superficie de la Armada, que ahora trabaja en el Centro de Estudios RAND. Podría haber usos de la fuerza que no alcancen el nivel de una invasión total, pero serían bastante limitados debido al tamaño de la fuerza. Cancian afirmó que 50.000 soldados estadounidenses sería el mínimo necesario para invadir Venezuela. Yo creo que eso es overpowered, que creo que es demasiado. Sin embargo, los planificadores de la guerra querrían algo más cercano a los 150.000. Aún así, añadió, la posibilidad de que Estados Unidos atacara territorio venezolano de alguna forma era mayor ahora que hace apenas unas semanas. La semana pasada, el presidente estadounidense declaró que estaba considerando lanzar ataques en territorio venezolano y que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en el país. También afirmó que Maduro no debería andarse con rodeos con los Estados Unidos. O en otras palabras, que no estuviera fucking around. Eso fue lo que dijo. Un ataque contra cualquier tipo de objetivo terrestre revelará mucho, no solo sobre la tolerancia del riesgo de la administración, sino, francamente, sobre el objetivo en evolución de esta misión, afirmaba Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Y ha dicho, a Trump le gustan los ataques que mantienen al personal militar estadounidense a una distancia segura de su objetivo, añadió, previendo que se utilizaría un misil guiado de precisión en cualquier ataque que se pueda hacer en contra de Venezuela. Y contra eso no hay vida, Padrino López. Atacar la infraestructura energética o la producción petrolera probablemente representaría el mayor nivel de tolerancia al riesgo, afirmó Berg. Dudo que lo hagan de inmediato, ya que parece una escalada bastante significativa. Y yo tampoco creo que lo hagan. No allí. Aquí no hay nada gratis, afirmó el exoficial militar de alto rango. Si se trasladan recursos de un lugar a otro, se asume el riesgo de otros lugares. Y entonces todo ese poderío estaría en la estrategia que diseña Marco Rubio. Porque durante más de una década en el Senado, Marco Rubio buscó la salida del tirano de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora, como secretario de Estado y como asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Rubio finalmente tiene la oportunidad de presionar al dictador. ¿Sí? Es el señor de la guerra en contra de la dictadura y el narcotráfico. Rubio ha sido el principal funcionario a cargo de esta agresiva campaña de la administración Trump que comenzó como una operación antinarcóticos, pero que se ha expandido a un amplio esfuerzo para usar las sanciones y la amenaza de la fuerza militar para presionar al dictador bananero. En los últimos meses, Rubio, un hijo de inmigrantes cubanos y senador republicano por Florida de 2011 a 2025, ha estado discutiendo discretamente una postura más agresiva contra el régimen de Maduro con otros altos funcionarios de la administración, según las fuentes. Trump ha criticado a Maduro desde hace mucho tiempo y ha encomendado ahora a Rubio, junto con el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, la jefa de gabinete, Susie Wiles, y la fiscal general Pamela Bondi, la implementación de la campaña de presión, según declaró un alto funcionario de la administración. Y ese grupito, vaya que tiene fuerza. Ha adoptado un enfoque nacional inusual para un secretario de Estado, eso sí. Ha alcanzado acuerdos de deportación, revocado visas por motivos ideológicos y fomentado el uso de la fuerza letal contra narcoterroristas a quienes acusa de librar una guerra contra los Estados Unidos. El presidente es quien impulsa y determina nuestra política exterior, declaraba el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott. Es responsabilidad ahora del gabinete implementarla y el secretario Rubio se siente honrado de formar parte del equipo del presidente. La campaña de presión contra Maduro está en el centro de un diagrama de Venn de interés entre los principales lugartenientes de Trump, según una de las fuentes. Wiles y Bondi son de Florida, donde el sentimiento anti-Maduro es muy fuerte entre los republicanos. En agosto, Bondi, recordaremos, duplicaba la recompensa estadounidense de Maduro o por Maduro a $50 millones, acusándolo de colaborar con organizaciones criminales como el Tren del Agua y el cártel de Sinaloa, bien tirado porque eso había sido sapeado por el Chapo. Nicolás Maduro es, por supuesto ahora, narcoterrorista y prófugo de la justicia estadounidense que se ha soportado en organizaciones narcoterroristas para mantenerse en el poder.
Su reinado no durará para siempre, declaraba Bondi a través de un portavoz hace no mucho. Miller también es un actor clave en las conversaciones. Según las fuentes, para Miller, la campaña es una forma de detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos y otras tantas cosas. Trump, quien también intentó derrocar a Maduro durante su primer gobierno, quizá de una manera más tímida y con unos colaboracionistas y la oposición, y por cierto, de eso tenemos un programa especial en este canal, considera esta campaña más agresiva, por supuesto, como una victoria en política exterior que podría representar un impulso económico para Estados Unidos, dadas las vastas reservas de petróleo y otros recursos naturales de nuestro país. También considera la destitución de Maduro como una victoria política interna, ya que se traduciría en una menor entrada de drogas a Estados Unidos, menos muertes relacionadas con las drogas y comunidades más seguras, afirmaba el alto funcionario de gobierno. Desde la perspectiva del secretario de Estado, es extremadamente inteligente, porque si su objetivo final es seguir presionando a Maduro, justificarlo de una manera en que la base de MAGA pueda entender es sumamente importante, decía Ryan Berg, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Rubio ha enmarcado la campaña de presión como el equivalente a defender la patria, porque Maduro es un cáncer en el hemisferio occidental, dijo Berg. En su inusual doble función como principal diplomático y ahora asesor de seguridad nacional de Trump también, Rubio ha podido ejecutar rápidamente las políticas que ha defendido durante más de una década. Y tras años en ese tedioso proceso del Capitolio, esa burocracia, ha encontrado ahora la rapidez para actuar de manera liberadora. Pero también ha estado sentando las bases para una creciente campaña de presión contra Maduro desde que llegó al Departamento de Estado en enero. Su viaje inaugural consistió en una gira de 5 países de Centroamérica y el Caribe, una región inusual para el principal diplomático estadounidense. A puerta cerrada, solía hablar en español con funcionarios extranjeros y dejó claro que la administración de Trump recompensaría a los aliados en la región si se alineaban con los Estados Unidos. Una de mis prioridades es asegurarme que la política exterior estadounidense transmita la idea de que es mejor ser amigo que enemigo, declaraba Marco Rubio en una visita a Costa Rica en febrero, donde calificaba a Venezuela, Cuba y Nicaragua como enemigos de la humanidad. Es mejor ser aliado que alborotador. En los primeros meses de su mandato, Rubio tuvo roces con el enviado especial de Trump, el señor Rick Grenell, ¿se acuerdan? Quien lideraba las conversaciones directas con Maduro y abogaba por acuerdos pragmáticos que reabrieran el sector petrolero y minero del país a las empresas estadounidenses a cambio de la liberación de presos políticos, reformas económicas y seguramente una buena mordidita para el señor Grenell. Muchos legisladores e inversores estadounidenses habían apostado por el diálogo, por las negociaciones entre Maduro y Trump, quien en su primer gobierno lideró ese fallido intento de derrocar al régimen de Caracas, aunque sin mucho esfuerzo. Pero cuando Grenell visitó a Maduro en enero y logró un acuerdo para liberar a los rehenes estadounidenses y reiniciar las deportaciones venezolanas, muchos en el grupo pro acercamiento pensaron que Estados Unidos suavizaría su postura sobre el régimen. De hecho, yo leía eso a cada rato y decía, calma, calma. Porque luego, a mediados de julio, Grenell había sido marginado ya y la política hacia Venezuela estaba finalmente en manos de Marco Rubio, cuyo equipo ese mes lideró un intercambio de 252 venezolanos retenidos en El Salvador por 10 estadounidenses retenidos en Caracas. Poco después, Estados Unidos intensificó sus acusaciones de que Maduro lidera un cártel de droga y continuó con el esfuerzo militar en el Caribe para atacar presuntas embarcaciones narcotraficantes. Los aliados de Rubio y sus colegas de línea dura con respecto a Venezuela, entonces, han celebrado la escalada. El presidente Trump confía en él porque sabe que Rubio realmente comprende el cáncer del socialismo y la necesidad de erradicarlo, dijo una gran amiga de nuestra lucha, la representante María Elvira Salazar. Por su parte, Maduro, como siempre, acusando a Rubio de orquestar la campaña de presión, llamándolo el señor de la guerra. Te va a dar guerra, Maduro. El presidente Donald Trump debe tener cuidado porque Marco Rubio quiere mancharle a él las manos de sangre, dijo el mes pasado. Así como decían del payaso de Chávez, no es él, son los que tiene al lado. No te digo yo. Y es que la cosa en Colombia también está color de hormiga, todo gracias al irresponsable que colocaron en la casa de Nariño unos cuantos colombianos, frente a la latente presión de subida de aranceles. Tanto así
que gracias a la diplomacia paralela de opositores a Petro y expresidentes colombianos lograron detener la aplicación de los aranceles de Estados Unidos. El exministro Cárdenas explicó que el objetivo era evitar perjuicios a millones de colombianos que no tienen relación con las políticas del gobierno del guerrillo Petro. Donald Trump tiene hoy muy claro que una cosa es la situación de un país. Hay mucho más país que gobierno, afirmaba Cárdenas. Agregó que una medida arancelaria en este momento perjudicaría a millones de personas que no tienen nada que ver y acabarían pagando justos por pecadores. Un poco lo que pasa con la diáspora aquí de nosotros. El argumento principal presentado en la carta destaca la fortaleza democrática de Colombia. Hay una democracia en Colombia que es una democracia fuerte, una democracia sólida, la democracia más antigua en América Latina con la de Estados Unidos, subrayó Cárdenas. Según el exministro, la información recibida anoche al borde de la medianoche indica que Trump no adoptará los aranceles adicionales. La razón, no quiere darle a Gustavo Petro esa oportunidad de aparecer como un mártir, como que su ineficiencia y su incompetencia, así como su falta de resultados, entonces ahora resulta que sería causada por los Estados Unidos, lo que ha sido una movida inteligente de Trump. Tras ese logro de la denominada diplomacia paralela colombiana, aún queda en expectativa lo que podría suceder con la suspensión de ayudas en cooperación antidrogas que también había sido advertida por Trump. Esto luego de que la administración estadounidense desertificara al gobierno de Petro por sus escasos o escasísimos resultados contra el narcotráfico y además le cancelara la visa luego que este señor se volviera loco en las calles de Nueva York llamando a los soldados estadounidenses para que no obedecieran a Trump, a un abierto golpe de Estado podría decirse. En medio de esta crisis diplomática, el ex embajador de Colombia en Washington, ex ministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien participó de las gestiones diplomáticas de estas últimas horas, ha calificado la actuación de Petro como infame. Pinzón responsabiliza al mandatario de la escalada de tensiones que están poniendo en jaque las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia. Mi intención es actuar en defensa de los colombianos, ha declarado Pinzón, quien recientemente viajó a Washington para reunirse con autoridades estadounidenses, incluyendo al subsecretario de Estado Christopher Landau, el quitavisas. Su visita, dijo, busca tender puentes y mitigar daños en las relaciones bilaterales. Pero es que, señores, hay mucho más. Esto ha estado un poco denso, lo sé, pero hay mucho más. Está la locura que desató en el sujeto este que estamos hablando, en Petro, la última hora de Álvaro Uribe, pues Petro perdió la cabeza, para variar, ¿verdad? Además, un intento de quitarle la vida al presidente de Ecuador. Las palabras de un ex amigo del régimen, Borrell, para con Maduro. Las primeras decisiones del presidente Rodrigo Paz de Bolivia, o del recién electo presidente. Y todo orbitando alrededor de Venezuela. Digamos que esto es un preámbulo y que eso lo verás en un segundo video al final de la tarde del día de hoy. Saludos especiales hoy para Gilmer Castillo por apuntarse a la membresía del canal, una contribución mensual que ayuda enormemente a que estemos aquí todos los días al pie del cañón. De la misma manera quiero saludar y abrazar a Nelson Rincón, Angélica, Armando López, Belkis Capriles, Pedro Fernández y al panita Dani Faría, que es de los consecuentes del canal, porque como siempre con su aporte ayudan mucho al equipo para que estemos acá todos los días, porque, repito, y siempre lo diré, no soy solo yo, somos unos cuantos. Señores, comenten, denle like al video, compártanlo, no cuesta nada y nos ayudaría muchísimo a seguir dando la batalla de las ideas. Los botones, como siempre, acá abajo, rápido, fácil, gratis y marca la diferencia. También recordarles suscribirse al que no lo haya hecho hasta ahora para que sigamos peleando juntos, porque vivimos bajo un lema, libertad o nada. Y yo siento que se viene la libertad y es que seremos libres.